Hola a todos, mi nombre es Fabián y bienvenidos a este video en el cual les explicaré el por qué aprender un segundo idioma es tan difícil. Bueno, sé que hay personas que les cuesta trabajo aprender un segundo idioma, es algo muy difícil, pero aquí les diré el por qué, al menos algunas razones. Primero que todo es la manera en la que se ha venido aprendiendo el segundo idioma. Es la forma tradicional en la que se ha aprendido en la que se ha venido aprendiendo el segundo idioma, ya sea en la escuela, en el colegio o en algún instituto. Yo creo que ustedes en el tipo de aprendizaje es con el profesor enfrente, escribiendo en el tablero, infinidad de cosas y ustedes también escribiendo en el cuaderno. Esta manera no es la manera adecuada de aprender un idioma, ya que no es de forma natural. Siempre es dependiendo de algún cuaderno o leyendo lo que está en el tablero. La clave para aprender el segundo idioma es aprenderlo tal y como se aprendió el primero, tal y como se aprendió la lengua materna. Esa es la verdadera forma para aprender el segundo idioma. Entonces, recapitulando, la forma en la que un niño, un bebé, un infante aprende un idioma es básicamente, la primera etapa es escuchar, después sigue a hablar, después leer y por último escribir, que es lo último que se aprende en- al momento de adquirir un lenguaje. Entonces, el bebé, el niño, lo primero que hace es escuchar, escuchar al entorno, escuchar alrededor, todo lo que los padres le dicen, la familia, es enlazar esos conceptos que escuchan con el mundo real. Una vez que ya aprenda esas cosas y ya sepan lo que quiere decir, se empieza la parte de hablar. De hablar. Obviamente no va a pronunciar perfectamente los sonidos como lo haría un adulto, pero al menos ya sabe, ya enlaza lo que escucha con el significado. Bueno, después sigue la parte de leer. Después de que uno ya pueda hablar, ya el niño ya empieza a leer palabras, a juntar letras y crear palabras. Cuando ya sea capaz de leer, lo último que se aprende es la parte de escribir. Estas dos últimas, de leer y escribir, son procesos que se hacen conscientes, que se hace de forma consciente, es decir, que uno tiene que aprenderlas. Uno aprende a leer y uno aprende a escribir. Sin embargo, escuchar y hablar son acciones que son inconscientes. Es aquí cuando uno adquiere el lenguaje, la lengua materna, por estos dos procesos de escuchar y hablar, escuchar y repetir. Por lo tanto, esa es la forma correcta en la cual uno debería de aprender el segundo idioma, aplicando este mismo concepto. Entonces, ¿cómo aprender y qué aprender? Como dije, lo de cómo aprender es de la forma natural, de la forma en la que adquirimos nuestro primer lenguaje, que es por medio de la escucha. Pero no es solamente escuchar porque obviamente a aquellos que están comenzando en este proceso de aprender un segundo idioma, digamos inglés, no van a entender. Y ahí es cuando yo digo que debemos escuchar, internalizar y repetir. Escuchar es, digamos, escuchar una palabra, por ejemplo, a decir cómo se dice hola en inglés, que sería hello. La parte de internalizar es enlazar que decir hello es igual a decir hola, pero en otro idioma. Es grabar ese concepto en nuestra mente, en nuestra memoria, para poder ser capaz de repetirlo y poder hablarlo, poder decirlo, poder pronunciarlo. Eso es lo que se debe hacer. En otros lugares, por lo general, lo que hemos aprendido es que es escuchar y repetir, pero si uno hace eso sin internalizar lo que uno está aprendiendo, nunca va a tener eso claro para poder después ser capaz de hablar por sí solos. Después yo digo que qué aprender.
Bueno, yo diría que para aquellos que están comenzando en este viaje para aprender un segundo idioma, son oraciones simples. Es de la misma manera lo que aprendimos con con nuestra primera lengua. A decir hola, a decir adiós, los saludos, a decir buenos días, a decir buenas tardes, buenas noches. Todas aquellas cosas simples que uno usa del día a día, pero que son esenciales para la comunicación. Algo muy importante es que en el ámbito de los lenguajes debemos de practicar lo que más podamos. Después de todo, la práctica hace el maestro. Para aprender un idioma se debe de practicar lo más que se pueda. Las palabras que uno va aprendiendo, los conceptos, el vocabulario, todo aquello que uno vaya aprendiendo del lenguaje es, tiene que ser utilizado, tiene que ser practicado. Voy a ponerles un ejemplo. Imaginen que ustedes saben ya el abecedario y los números en inglés. Entonces, ¿cómo lo podrían practicar? Muy sencillo. Ustedes pueden estar caminando en la calle y pasan muchos carros. Así que miren las placas de los carros y empiezan a deletrear esas letras en inglés e igual los números en inglés. Esa es una forma práctica que uno lo puede hacer inconscientemente y que ayuda bastante a la hora de afirmar esas cosas esas cosas nuevas que uno ha aprendido acerca del lenguaje. Y como dije, ese es el porqué, esa es la causa. Aprender otro idioma sea algo difícil, es porque no se aprende de la forma que es. O sea, un lenguaje no se aprende de cuadernos, se aprende es hablándolo, escuchando y hablando. Eso es un lenguaje. Un lenguaje es más que todo en el ámbito de la comunicación, en la forma de hablar. Claro, uno puede escribir y no puede leer, pero un lenguaje fue más que todo usado para la parte de hablar. Hay muchas personas que no saben leer y no saben escribir, pero sí saben hablar. Entonces esa es la raíz de los lenguajes, la parte de poder escuchar y poder saber lo que se está diciendo, entender el significado y poder hablar. Así que los invito a mi canal, que se suscriban, que se unan a mí en este viaje para aprender idiomas.